Ok, ya estamos de vuelta en Iquique al Día a través de Iquique Televisión. Estamos con el doctor en gestión ambiental, Felipe Karevich, que nos está hablando de algunas especies en extinción de nuestra pampa del Tamarugal. Felipe, antes de irnos a este corte, me estabas contando respecto a este tema. Sigue, por favor. Sí, como te comentaba, bueno, actualmente nos hemos adjudicado ahora en diciembre pasado un proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de CONICYT. Un proyecto de 3 años de investigación pura y dura, como lo denominamos nosotros los científicos. Pura y dura. Sí, puesto que se trata de estudiar durante 3 años el estado fisiológico y ecológico de estas especies que habitan en la pampa del Tamarugal. ¿Cuáles tenemos ahí básicamente? Recién comienzas el estudio, ¿no? El estudio. Pero me imagino yo que tú tienes una visión previa. Claro, el año 2009, gracias a un proyecto de la Unión Europea, vinieron acá 4 investigadores, un proyecto en conjunto con la Universidad Arturo Prat, de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Huelva, a hacer un estudio preliminar de cuál era el estado actual de los tamarugos y algarrobos en esta zona. Ajá. Allí se pudo delinear en cierto sentido que la tasa, al menos de producción de semillas, que es lo más importante para este sistema agroforestal, Ajá. es un sistema agroforestal porque ahí se desarrolla ganadería. Ajá. Todavía hay personas, campesinos que tienen ganado caprino y ovino, que se nutre básicamente de estos frutos. Entonces, imagínate si en cierto sentido se llegara a descubrir, que esperemos que no, que existe una tasa muy baja de producción de frutos, se vería seriamente comprometido el sistema agroforestal en sí. Sí, o sea, si llegasen a descubrir esa situación, pero de alguna forma me imagino que bajo el alero de ese estudio se pueden tomar ciertas medidas para cambiar la situación. Sí, qué bueno que me puntualizas justamente eso, porque dentro de este proyecto también van asociadas las 2 entidades estatales, la Corporación Nacional Forestal y el Servicio Agrícola Ganadero, los cuales una vez que ya se obtengan los primeros resultados y principalmente los resultados finales, se van a poder determinar o aplicar los resultados de este mismo proyecto a planes justamente de reforestación, sobre todo de una de las especies que se va a estudiar, que es el Prosopis burkhardt, ese es el nombre y para la gente científico. Churqui, le dicen ahí en la pampa del Tamarugal, en Pozo Almonte. O sea, en la pampa del Tamarugal, si tú dices Churqui, todos saben a qué especie me estoy refiriendo. La gente que vive generalmente en La Tirana, en Pozo Almonte, en La Huayca, en esos sectores, tú les mencionas Churqui y te lo identifican claramente. Esta especie fue catalogada por el Ministerio de Medio Ambiente el año pasado como en peligro crítico. Ya. ¿Qué significa esto? Que únicamente en su hábitat natural, una especie endémica que solamente la tenemos acá, por eso es importante conservarla y realizar justamente estos tipos de investigaciones, solamente queda medio centenar. Estamos hablando de que solamente se cuenta con 50, 60 individuos aproximadamente, y lo más curioso que tienen estas especies es que prácticamente 70% de estos 50, 60 individuos habitan fuera de los límites de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, que es la superficie que la Corporación Nacional Forestal está resguardando. Entonces, con mayor medida, digamos, y de alguna manera, adoptarse Felipe, medidas de de alguna manera, Felipe, si bien es cierto, estás haciendo este estudio y me imagino que se van a tomar las medidas necesarias cuando se lleguen a las conclusiones. ¿Qué puede hacer la población común, digamos, la que no tiene relación con lo que es esta parte de la reforestación y de la agronomía? ¿Cómo pueden ayudar, contribuir a que estas especies sigan manteniéndose y, es más, se puedan reproducir? Bueno, uno de los problemas grandes que tiene actualmente la pampa del Tamarugal es la tala ilegal de árboles. El tamarugo, que también está en peligro, se pasó a una categoría mucho más peligrosa, por así decirlo, sufre ese problema de la tala ilegal para la producción de carbón dentro de la pampa del Tamarugal. ¿Tú sientes de alguna manera que las autoridades ponen atención en esto y fiscalizan como corresponde? En cierto sentido, yo me atrevería a decir que la Corporación Nacional Forestal ha hecho ha invertido bastante capital humano para poder resguardar este tipo de ecosistema. Lo que ocurre es que muchas veces los gobiernos centrales, me refiero a Santiago principalmente, no destinan demasiado
fondos. ¿O se siente que se logra o no se logra? Yo sinceramente siento que en cierto sentido no se logra, que podrían hacerse mayores esfuerzos para poder contratar mayor cantidad de guardaparques, para, sobre todo, quiero hacer hincapié en la educación ambiental, puesto que es necesario que aquí ya no la Corporación Nacional Forestal, sino que el Ministerio de Medio Ambiente adopte políticas de educación ambiental no solamente a las personas que habitan en La Guayca, Pozo Almonte, que es donde está este ecosistema, sino que Iquique Alto Hospicio, para que muchos de nosotros o de las personas que viven en el mundo urbano sepan qué es lo que es un algarrobo, cuál es un tamarugo, cuál es un churqui o cuál es tal o otra especie. O sea, la intención acá sería saber lo que está pasando, tomar las precauciones necesarias de parte de organismos tanto públicos como privados y concientizar a la población respecto a la importancia de la no tala ilegal de árboles. Eso justamente, es. Además el proyecto en sí, en su último año contempla charlas de difusión, que va a ser bastante importante porque vamos a estar haciendo una especie como de mini gira por una serie de liceos y colegios de la región, principalmente explicando rurales. De lo que se trata y explicando los cuidados que hay que tener. Justamente, y lo más interesante esto que no va a ser en el aula, sino que vamos a contemplar también una serie de salidas a terrenos para poder lograr concientizar in situ qué especie tiene problemas, qué especie corresponde a esta, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo va a tomarte este proyecto y cuánto es la inversión que vas a tener que hacer? Proyectos son aproximadamente 80 millones de pesos, tiene una duración de 3 años, ahora estamos en la fase de adquisición de equipos de medición para básicamente monitorear el estado actual de estos vegetales, de estas formaciones forestales de la zona, y al segundo o tercer año ya viene la parte más, por así decirlo, como entretenida, porque es la cara visible del proyecto, en donde, como te menciono, van a haber charlas de difusión, congresos, seminarios. Felipe, ¿cuánto se demora un árbol desde que es una semilla hasta que se convierte? En particular, por ejemplo, un tamarugo puede alcanzar, curiosamente, al año de vida aproximadamente los 2 metros. Lo que ocurre... relativamente rápido. Es rápido, justamente, y la raíz incluso mide casi 3 a 4 veces lo que mide el árbol. ¿Y cuando está adulto? Cuando está adulto, mira, hay registros de tamarugos en la Pampa del Tamarugal e incluso en la región de Antofagasta que pueden llegar a medir 9 metros de altura. No, pero ¿en cuánto tiempo? Aproximadamente alcanzan los 9 metros ya a los 20 años, 15 años, de crecimiento bastante lento. Ok, Felipe, gracias por haber venido. Gracias. ¿Algo más que contarme antes de irte? No, por ahora no. Espero que me inviten nuevamente cuando ya tengamos ya resultados más acabados del proyecto y cuando se hagan las charlas y congresos pertinentes. Felipe, antes que te vayas, la última pregunta. ¿Le hace algún daño el paso del Dakar? A la Pampa del Tamarugal en sí, no. Pero a otros ecosistemas importantes como los oasis de niebla, donde hay cactáceas, sí. Ok, eso quería saber. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos en Iquique al Día. Doodly bop bop, baby, do wah. Doodly bop bop, baby, do wah. Do da baby, do wah.